Bien, buenas noches con todos, ¿no? Bienvenidos nuevamente a la especialización de la gestión de recursos humanos y ley de servicio civil. El día de hoy estamos iniciando ya la sesión número 4, ¿no? Del módulo 2, referente a los regímenes laborales del servicio civil y clasificación de los servidores públicos, ¿no? En general. El día de hoy vamos a revisar, como les comentaba, la sesión número 4, ¿no? Referida al tema de clasificación de los servidores públicos, ¿no? Puestos y familia de puestos, ¿no? Servidores civiles de carrera, ¿no? Servidores de actividades complementarias, ¿no? Vamos a revisar, ¿no? Este punto número 4, ¿no? En la sesión del día de hoy, ¿no? Ya estamos a la mitad, ¿no? De esta especialización en cuanto al módulo 2, ¿no? Nos faltan 3 sesiones más, ¿no? Que ya se va a redistribuir en las siguientes semanas, pero el día de hoy vamos a revisar este punto número 4, ¿no? Sobre clasificación de los servidores públicos, ¿no? Referidos a funcionarios, directivos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias, y el tema de los puestos y familia de puestos. Entonces, esta sesión del día de hoy, ¿no? Referido al tema que les comentaba, ¿no? Va a tener la siguiente descripción en cuanto a los temas que vamos a abordar, ¿no? Vamos a abordar 3 aspectos, ¿no? Referentes a esta sesión, ¿no? Uno, la reforma del servicio civil, ¿no? Que lo consigné en la presentación del día de hoy porque es indispensable conocer, ¿no? El tema de la reforma, ¿no? Como antecedente a lo que vamos a revisar, ¿no? ¿De dónde surge esta nueva clasificación de servidores públicos de la ley de servicio civil? ¿No? Ello en función a la reforma del servicio civil, ¿no? De ahí vamos a revisar las características de la misma, ¿no? A manera de introducción. Luego vamos a entrar al tema de los puestos y familia de puestos, ¿no? Para efectos de determinar cómo está organizada, ¿no? La gestión de los recursos humanos en cuanto a esta distribución, ¿no? De las posiciones que puedan haber, ¿no? Y finalmente nos vamos a revisar la clasificación de los servidores civiles, ¿no? O servidores públicos, ¿no? Que comprenden, como les comentaba, los funcionarios públicos, los directivos, ¿no? Servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias. Así está clasificado, ¿no? En el marco del régimen del servicio civil, ¿no? Régimen de la ley 30057. Entonces, antes de iniciar, ¿no? Comentarles nuevamente, ¿no? Que al final vamos a resolver las consultas que puedan ir formulando, ¿no? A lo largo de esta sesión a través del chat, ¿no? Podemos abrir micrófono también al final, ¿no? De considerarlo pertinente, ¿no? Y si hay alguna dificultad con el tema de conexión, inconveniente, me lo hacen saber también, como siempre, para poder subsanar la misma y continuar, ¿no? Respecto de la parte donde nos hemos quedado. Entonces, estaríamos empezando, ¿no? Desde esta presentación. Como hemos visto, ¿no? En la administración pública, ¿no? En el Estado, existen diversos regímenes laborales, ¿no? Regímenes jurídicos, ¿no? Del empleo público, ¿no? Generales, carreras especiales y otros, ¿no? Ya hemos revisado los regímenes generales, ¿no? Que era 276, 728 y CAS, ¿no? Las carreras especiales, ¿no? A modo de mención únicamente, ¿no? Porque eso implica un estudio con mayor detalle de los mismos, ¿no? Otros regímenes laborales también los hemos revisado, ¿no? En la sesión pasada, los de los frentes públicos, los FAG, los PAC, ¿no? Y los convenios de administración con los programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y los contratos de locación de servicios, también lo hemos visto la última sesión. Y el día de hoy, ¿no? Como parte de este tema que vamos a abordar, ¿no? Está comprendido dentro del régimen de la Ley 30057, Ley de Servicio Civil, ¿no? Que en la presentación de aquí lo podemos revisar en la parte inferior, ¿no? Este es el tema que vamos a abordar, está comprendido dentro de este régimen laboral único y uniforme de la Ley 30057, Ley de Servicio Civil, como por ubicarnos, ¿no? Desde dónde vamos a partir. Entonces, como les había comentado, ¿no? Vamos a abordar primero el tema de la reforma para ver cuál es el antecedente, ¿no? Y la explicación, ¿no? Del por qué estamos considerando o llegando a la conclusión de que se está forjando una nueva clasificación, ¿no? Del servicio civil en este caso, ¿no? Bajo la ley 357. El tema de la reforma obedece, ¿no? A una modernización por parte del Estado en cuanto a la materia laboral, ¿no? De hecho, cuando hablamos de modernización del Estado, estamos hablando de ciertos cambios, ciertas reformas que van a surgir, ¿no? En diversos aspectos. Uno de ellos en el tema de la reforma laboral,
para lo cual, digamos, se creó la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, a través del Decreto Legislativo 1023, ¿no? Decreto legislativo que se emitió en el año 2008 como parte de los paquetes de decretos legislativos que les había comentado, ¿no? Entre ellos el de gerentes públicos, el del CAS, ¿no? Uno de ellos también, el 1023, ¿no? Que es la norma que crea a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, ¿no? Que va a ser el ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, ¿no? Como ya lo pueden ir conociendo, o ya han venido conociendo, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Como parte de la reforma del servicio civil, ¿no? Además de crearse, ¿no? A la Autoridad Nacional de Servicio Civil, en adelante Servir, ¿no? A través del decreto legislativo 1023, ¿no? También posteriormente se emitió la ley del servicio civil, la ley 30057, ¿no? Se emitió el 4 de julio de 2013 y entró en vigencia el 5 de julio de 2013, ¿no? Y su reglamento, ¿no? Aprobado por Decreto Supremo 040-2014 de la PCM, ¿no? Entró en vigencia el 14 de junio de 2014, ¿no? Y en materia disciplinaria entró en vigencia el 14 de septiembre de 2014. Esto como para ir, digamos, comprendiendo, ¿no? De dónde viene el tema de la familia de puestos y la clasificación de servidores, ¿no? Primero abordamos, ¿no? En la parte introductoria o a manera de antecedente, ¿no? La reforma, ¿no? Que creó Servir, y posteriormente se emitió la ley de servicio civil, ¿no? Hay que, digamos, aquí diferenciar, ¿no? Una cosa es Servir como institución, como entidad pública, y otra cosa es la ley de servicio civil, ¿no? Algunos lo llaman ley Servir, ¿no? Cuando debería ser lo correcto, ley de servicio civil, ¿no? Pero bueno, entonces hasta aquí estamos concluyendo de que en el marco de la reforma se creó Servir y se emitió la ley de servicio civil, que entró en vigencia el 5 de julio de 2013, la misma que regula o que constituye la base legal de la familia de puestos, ¿no? Y los puestos, y también de la clasificación de los servidores civiles, que ya vamos a ver más adelante. Como parte, digamos, de conocer, ¿no? Y la imparcialidad, ¿no? En el marco de sus funciones, ¿no? Y todo de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 1023, ¿no? La Ley de Servicio Civil, 37, y su reglamento. Como parte de sus funciones, que están descritas, ¿no? En el Decreto Legislativo 1023, ¿no? Servir formula la Política Nacional de Servicio Civil, ¿no? Es decir, en materia laboral, en la administración pública, ¿no? A Servir le corresponde emitir los lineamientos, formular la Política Nacional de Servicio Civil en el marco de la administración pública, ¿no? Al Ministerio de Trabajo le corresponde hacer lo mismo, pero en el marco del sector privado, ¿no? Servir el sector público, ¿no? Servir se encarga de la situación de los trabajadores o servidores públicos. Ministerio de Trabajo, de la situación de los trabajadores del sector privado, ¿no? De empresas privadas. Y ahí la diferencia, ¿no? Servir ejerce la rectoría del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, ¿no? Entendemos que en la administración pública existen diversos sistemas, ¿no? Administrativos. Uno de ellos es el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos. Y asimismo, Servir cuenta con un órgano, ¿no? Resolutor en materia de controversias, ¿no? Que resuelve precisamente los conflictos que pueden surgir en el marco de este sistema, ¿no? Que es el Tribunal de Servicio Civil, ¿no? También, digamos, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1023 y sus normas modificatorias, ¿no? Entonces, una cosa es Servir como entidad pública, ¿no? Y su órgano resolutor, que es el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Que resuelve, digamos, los recursos de apelación, ¿no? En el marco del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos. A manera de poder especificar cada una de las atribuciones de Servir, podemos aquí señalar que Servir, ¿no? En el marco del Decreto Legislativo 1023, va a formular, gestionar y evaluar periódicamente la Política Nacional de Servicio Civil, ¿no? Dicta normas, directivas, opiniones y reglas en materia del sistema administrativo de gestión de recursos humanos de carácter vinculante, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los informes técnicos que emite la Gerencia de Políticas del Servicio Civil, ¿no? Informes técnicos vinculantes, ¿no? También, de repente, normas en el caso de tránsito, ¿no? Del Servicio Civil, también a través de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, Directiva de Capacitación, Directiva de Gestión de Rendimiento, que es la aplicación transversal a todas las entidades públicas, ¿no?
Eso está en la atribución número 2. En la 3 se establece metodologías, procedimientos, instrumentos que deben aplicar o utilizar las entidades, ¿no? Aquí también, digamos, podemos revisar el tema de repente de régimen nacional de sanciones, ¿no? Como por ejemplo, en la 4 solicita información a las entidades sobre el cumplimiento de avance de la normativa, directivas, reglas, metodologías, procedimientos o instrumentos, ¿no? Aquí, digamos, servir utiliza esa atribución para poder, digamos, hacer el seguimiento a cómo va, digamos, el tema de los cambios en materia de recursos humanos que están aplicando las entidades públicas, ¿no? Realiza la supervisión, ¿no? Y evaluación de los procesos correspondientes a la gestión de recursos humanos. En este caso, también se le atribuye, ¿no? Este rol a servir de supervisar y evaluar los procesos correspondientes a la gestión de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, el proceso de selección. Supervisa las ORH, revisando el cumplimiento de la normativa y medidas correctivas correspondientes. También, ¿no? Cuando de repente hay una denuncia, ¿no? O queja, digamos, en el marco de repente un proceso de selección a nivel de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Entonces hay una denuncia ahí, servir va a supervisar, ¿no? A la ORH también en ese sentido. 7, sanciona los incumplimientos que se deriven de las disposiciones de la Ley de Servicio Civil y su reglamento también. Interviene en el caso de detectar graves irregularidades en la administración o gestión de los recursos humanos en materia de concursos, ¿no? Y 9, todas aquellas que la ley establezca. Eso es en cuanto a las funciones que tiene, digamos, servir como entidad pública, ¿no? Entonces, como parte, digamos, de la creación de servir, ¿no? Se le ha también atribuido el rol de poder impulsar esta reforma del servicio civil, ¿no? ¿Y qué finalidad tiene la reforma, ¿no? Ya abordando este caso, ¿no? La reforma tiene como finalidad, en primer lugar, ¿no? Brindar un mejor servicio al ciudadano, ¿no? Y mejorar la calidad del servicio público, ¿no? De hecho, digamos, la ciudadanía, ¿no? Se queja por el mal servicio, ¿no? La atención precaria que puedan recibir, ¿no? Entonces se ha venido quejando a lo largo de los años, entonces tiene que haber una reforma, ¿no? Y eso tiene que, digamos, corregirse. Entonces, la reforma en este caso apunta a que se mejore el servicio al ciudadano, ¿no? Y la calidad del servicio público, ¿no? Contar con un nuevo servicio civil ordenado donde el eje central sea la meritocracia, ¿no? Y se aplicará meritocracia tanto para el ingreso al nuevo régimen, para el ascenso y la permanencia, ¿no? La meritocracia es el pilar fundamental de esta reforma, ¿no? En cuanto a el ingreso al servicio civil por concurso público, ¿no? Un concurso de ascensos, ya estando dentro, ¿no? Y la permanencia también en el servicio civil. Eso también apunta la reforma, ¿no? Profesionalizar el servicio civil a través de la evaluación constante, la capacitación y cumplimiento de metas, ¿no? Se busca revalorar la función pública, atraer el talento y que somos muy trabajar para el Estado, ¿no? En este caso, digamos, lo que se busca es que una vez que el servidor, ¿no? Se encuentre prestando servicios a la entidad, ¿no? Se le capacite, ¿no? Y también se le evalúe constantemente a través del cumplimiento de metas. Tiene que haber cumplimiento de metas de todas maneras, ¿no? Una meta de repente mensual o trimestral, ¿no? Aquí ya entra a tallar la gestión de rendimiento, ¿no? La evaluación de desempeño. Terminar con el caos y el desorden existente en materia de contratación, remuneraciones, deberes y derechos de los funcionarios públicos, servidores públicos a través de la creación de una nueva y única carrera pública, ¿no? Era lo que les comentaba en la primera sesión, ¿no? Tenemos bastantes regímenes laborales en el Estado, ¿no? De hecho, 216, 728 CAS y los otros regímenes de contratación, ¿no? Gerentes públicos, FAG, PAG, entonces hay un desorden normativo. A mayor número de regímenes laborales, tenemos mayores normas que regulan estos regímenes. Entonces hay un desorden normativo. ¿Por qué? Porque, digamos, no todos los regímenes tienen los mismos derechos, ¿no? En cuanto a remuneración, en cuanto a, digamos, beneficios, ¿no? Por ejemplo, el CAS como el 728, si bien son regímenes laborales, pero no tienen los mismos derechos. Entonces, existe un desorden normativo en ese sentido, ¿no? Que, digamos, al final lo que hace es distinguir, ¿no? Aunque hay una cierta distinción en cuanto al otorgamiento de derechos entre los servidores públicos. Entonces, la finalidad de la reforma aquí es terminar con ese desorden normativo y crear un solo régimen, ¿no? De carrera pública que tenga el mismo beneficio para todos los servidores públicos. Eso es lo que apunta la reforma, ¿no? Modernizar también de manera integral la administración pública, ¿no? Con el fin de mejorar los servicios a la ciudadanía y potenciar el desarrollo de las distintas jurisdicciones del país. También es una finalidad, ¿no? Eliminar la duplicidad de funciones, completar el perfil técnico de los puestos que la administración pública demanda, ¿no? Uniformizar progresivamente los regímenes laborales, racionalizar la burocracia, ordenar las remuneraciones e instaurar un régimen de carrera pública para todos los servidores del Estado.
¿no? En este caso, cuando se señala aquí eliminar la duplicidad de funciones, estamos ya entrando o aterrizando un poco a lo que es la familia de puestos, ¿no? De hecho, a esto, digamos, se tiene que hacer una dotación, ¿no? En las áreas de las entidades públicas para ver o determinar cuántos puestos yo requiero, ¿no? En cada área, ¿no? Y que no haya, digamos, demasiados puestos, ¿no? En cuanto a la necesidad del servicio que pueda existir, ¿no? Puede suceder que en un área solamente se requiera, ¿no? De repente 5 abogados, ¿no? Pero en la práctica hay 10 abogados, ¿no? Entonces, estaríamos ahí duplicando las funciones de manera innecesaria cuando lo real es que únicamente esta área, ¿no? Debido a la poca carga que pueda haber, ¿no? Supongamos, ¿no? Solamente requiere 5 abogados, ¿no? Pueden haber otras áreas que requieran de repente el doble, ¿no? Entonces, para poder, digamos, hacer ese análisis, ¿no? Tenemos que hacer una dotación real y razonable de los puestos dentro de las áreas, ¿no? De cada entidad pública, ¿no? Por eso es que una de las finalidades de la reforma es eliminar la duplicidad de funciones para poder, digamos, tener, ¿no? Una área que cuente con personal suficiente, ¿no? En el marco de la razonabilidad y necesidad real. El Estado peruano necesita contar con entidades públicas modernas, ¿no? Sea en gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local, ¿no? Que cuenten con servidores públicos preparados para prestar servicios de calidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de gestión pública, ¿no? Uno de los pilares importantes de la gestión pública, por ejemplo, es el recurso humano, el potencial humano, ¿no? Si yo tengo personal eficiente, ¿no? Capacitado, eh, y, digamos, que presta servicios óptimos, entonces eso se va a traducir en un buen servicio. Si tengo personal deficiente, ¿no? Que no trabaja, ¿no? Que no cumple las metas que se le asignan de manera mensual, entonces eso se va a traducir en un servicio, una atención, digamos, precaria hacia el ciudadano, y eso valorará la insatisfacción del mismo. Y por eso es que se quejan del servicio que da el Estado. Entonces, la reforma apunta a que se cuente con servidores públicos preparados para prestar servicios de calidad, ¿no? ¿Y cómo es que yo puedo tener un servicio público preparado, ¿no? Tengo que capacitar constantemente, tengo que buscar, digamos, servidores públicos, ¿no? Óptimos para que puedan prestar servicios de calidad, ¿no? Orientar a recuperar el principio de mérito y buen desempeño en la función pública y fortalecer las ORH para pasar de una administración de planilla a una gestión de personas, ¿no? Lo que es importante aquí en el servicio civil es el servidor público, ¿no? Si lo capacito, ¿no? De manera debida al el servidor público me va a rendir, ¿no? Y obviamente eso se va a traducir en un buen servicio, ¿no? Así como desarrollar una capacidad gerencial en todas las entidades del Estado. No se busca resolver de golpe y en el corto plazo los múltiples problemas del servicio civil, ¿no? Sino avanzar paso a paso y ordenadamente hacia una transformación mayor, ¿no? Es decir, ¿no? Esta reforma es a largo plazo, ¿no? No se busca de golpe resolver a corto plazo los problemas que tiene el empleo público, el servicio público, por ejemplo, a través de leyes innecesarias que, digamos, se pueden declarar inconstitucional, como por ejemplo esta ley del CAS, ¿no? Que salió o se emitió en marzo del año pasado, en la cual generó la expectativa de que los CAS pasen a 728 y 276, y de esa manera resolvemos el problema, ¿no? Laboral que tienen estos trabajadores, ¿no? Entonces, si bien generó una expectativa bastante grande, ¿no? Porque la mayoría de los trabajadores del Estado son CAS, ¿no? Esto finalmente se declaró inconstitucional en este extremo, ¿no? Y digamos, lo que se hizo fue demandar tiempo, recursos, ¿no? Para poder, digamos, corregir o subsanar esta parte, ¿no? Entonces, mejor nos hubiéramos enfocado en la reforma, ¿no? Hubiéramos dedicado más tiempo a la reforma para que esto avance más rápido y, digamos, los servidores CAS, ¿no? Se vinculen bajo el nuevo régimen, ¿no? Periodo de concurso público, ¿no? En las entidades públicas, para lo cual el tránsito tenía que ir avanzando. Entonces, hubo una pérdida de tiempo en ese sentido, sí, ¿no? Por eso es que no se busca resolver de golpe, ¿no? A través de leyes mediáticas, ¿no? Y en el corto plazo los problemas del servicio civil, ¿no? Sino avanzar paso a paso, verdaderamente, es una transformación mayor, ¿no? En el camino en la institución de servicio civil eficiente es necesariamente largo, pues es una reforma muy compleja, ¿no? Que requiere recursos, consensos políticos, ¿no? Capacidad de implementación y, desde luego, cierta maduración, ¿no? Los decretos legislativos aprobados recientemente buscan sustentar los cimientos institucionales y crear las capacidades necesarias para emprender y sostener el éxito, el proceso de una reforma a largo
aliento, ¿no? Los decretos legislativos se refieren al 1023, 1024, 1025, que se dio en el 2008, ¿no? Entonces, esa era la parte introductoria de la reforma para que la podamos conocer, ¿no? De manera previa a lo que vamos a ver en cuanto al tema de la familia de puestos, ¿no? Y, digamos, la clasificación de los servidores civiles, sin antes mencionar también las características del servicio civil, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Los pilares del servicio civil como primer punto, ¿no? Son tres pilares que caracterizan al servicio civil, que es el mérito, mérito, ¿no? Principio de mérito, que debe haber, digamos, en todo concurso público, sea para el ingreso o acceso a la administración pública, al servicio civil, ¿no? Para el tema de los ascensos, ¿no? Una vez ya estando dentro de la entidad, quiero participar en un concurso de ascensos o de progresión, entonces ahí también tiene que primar el principio de mérito, ¿no? E igualdad de oportunidades, que viene a ser el segundo pilar, ¿no? Para la capacitación, acceso y progresión. Capacitación, todos los servidores públicos tenemos derecho a la capacitación, a que la entidad nos capacite. Si nos capacita, vamos a rendir bien, vamos a cerrar brechas, ¿no? Vamos a, digamos, mejorar en cuanto al desempeño que podamos venir teniendo en la entidad, ¿no? Y de esa manera vamos a potenciar nuestras capacidades, ¿no? Para poder brindar un mejor servicio, ¿no? En el acceso también, ¿no? Igual de oportunidades en el acceso, no solamente el mérito, sino también en el acceso, ¿no? Tiene que haber igual de oportunidades, no tiene que haber discriminación entre los postulantes, ¿no? Sea para el concurso público o sea para el ascenso, ¿no? Y también igual de oportunidades en la progresión, en cambio de grupo ocupacional, ¿no? En el tema del ascenso, etc. Y gestión de acuerdo a metas, ¿no? Permite mejorar la calidad de los servicios y una evaluación objetiva, ¿no? Es decir, los servidores civiles, ¿no? En el marco de esta reforma, en el marco de la ley de servicio civil, ¿no? Tiene que haber una gestión de acuerdo al cumplimiento de metas, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Un área que de repente tiene 10 abogados y su función es emitir informes legales, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no habría una gestión de acuerdo a metas, entonces habría un desorden en cuanto a que, digamos, cuántos informes al mes van a hacer, ¿no? O cada trimestre o cada semestre de repente, ¿no? Si no habría un control ahí, entonces, digamos, la carga se acumularía, ¿no? Digamos, el ciudadano que presenta, digamos, su consulta de repente, ¿no? Para que tenga un producto, como producto un informe legal, se demoren en la atención, ¿no? Habría incumplimiento de plazos, ¿no? Y, digamos, se generaría un desorden tremendo que tendría como consecuencia, ¿no? La no atención oportuna al ciudadano, y esto se traduzca también a su vez en una insatisfacción del mismo. Entonces, si trabajamos de acuerdo a metas, ¿no? Que es a lo que apunta el servicio civil, ¿no? Como pilar, como tercer pilar, es que, digamos, en el ejemplo que les comentaba, cada abogado, ¿no? O cada personal sepa, ¿no? Cuál es la meta mensual que pueda tener, ¿no? La meta mensual de repente son 30 informes legales o 20 informes legales, ¿no? Por persona. De esa manera, si todos cumplen la meta o, digamos, se cumple un poco más de la meta, entonces el área va, digamos, a atender de manera oportuna, ¿no? La demanda de los ciudadanos, ¿no? Y esto va a generar satisfacción. Si un área puede hacer eso, imagínense que todas las áreas de la entidad, ¿no? También trabajen en función a metas, entonces de esta manera la entidad, ¿no? Va a garantizar una atención oportuna, ¿no? Y también de calidad a las demandas del ciudadano, ¿no? Entonces, a eso apunta el servicio civil, ¿no? A una gestión de acuerdo a metas que permita mejorar la calidad de los servicios, ¿no? No solamente el interés aquí la cantidad y la atención en el precio, sino también la calidad del producto que se brinde, ¿no? Y una evaluación objetiva, ¿no? A eso es lo que apunta el tercer pilar del servicio civil como una de sus características. La reforma es de carácter integral, ¿no? Involucra a todos los niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, ¿no? Y apunta a una mejora de la gestión de las personas, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Es indispensable o es importante para aquí
para la reforma, ¿no? El servidor público, ¿no? Con un enfoque hacia la ciudadanía, ¿no? Cuando hablamos de enfoque hacia la ciudadanía, nos referimos a que siempre pensemos en el ciudadano, ¿no? Toda acción que realice el servidor público, ¿no? Siempre va a ser traducida, ¿no? En un buen servicio al ciudadano. Mejora los procesos internos, funcionamiento de la entidad, ¿no? Entonces, eso también es muy indispensable, ¿no? Porque si yo tengo el personal idóneo, ¿no? ¿Qué pasa si mis procesos internos están mal? Entonces, de esa manera no va, digamos, no va a ser, digamos, no va a haber una cierta conexión entre ellos, ¿no? De hecho, va el man de la mano, ¿no? Si tengo un proceso interno óptimo, ¿no? Que me garantiza un funcionamiento correcto de la entidad, entonces voy a tener, ¿no? Y tengo también personal idóneo, o eficiente, entonces, de hecho, eso va a generar un buen servicio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Habría que hacer ciertas modificaciones o cambios a los procesos internos para mejorarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente puedo tener una directiva que me diga emitir un informe legal en el plazo de 5 días, ¿no? Y si esa área tiene alta demanda, entonces es imposible que cumpla con el plazo, ¿no? Entonces, tengo un proceso interno eficiente, ¿no? Que no se adecua a la situación real, ¿no? Que tiene el área, ¿no? En cuanto a los documentos que ingresan, ¿no? Para que puedan ser atendidos, entonces tengo que modificar mi procedimiento. A eso se refiere, ¿no? Es un ejemplo de muchos que pueden existir en la administración pública. Entonces es por ello que tiene que haber, en cuanto para la reforma, ¿no? Mejorar la gestión de las personas, ¿no? Capacitar al servidor público, y dos, mejorar los procesos internos, ¿no? Tengo que modificar, si que tengo procesos internos deficientes, tengo que modificarlos para que de esa manera obtenga un buen funcionamiento de la entidad, ¿no? Y sobre la base de ello, las personas puedan aplicar dichos procesos internos para poder obtener el producto de calidad y de manera oportuna para el ciudadano. Reforma gradual e irreversible, todas las entidades públicas pasarán en un plazo máximo de 6 años. Eso es lo que señalaba la norma, sin embargo se modificó, ¿no? Y la actual redacción únicamente señala que de manera progresiva van a ir transitando las entidades hacia el servicio civil, ¿no? Reforma voluntaria, esto digamos continúa, solo pasarán los servidores que así lo deseen, previo concurso, ¿no? Es decir, si somos servidores de 276 o 728, nos preguntamos, ¿es obligatorio que yo pase el nuevo régimen? ¿No? No es obligatorio, ¿no? Es voluntario, ¿no? Para el 276 y 728. Si lo desean, pueden transitar, previo concurso público, participan en los concursos públicos que convoque la entidad. Si no, permanecen en su régimen, no hay problema, ¿no? Pero eso no implica que no sean evaluados, ¿no? Bajo la gestión de rendimiento, ¿no? En cuanto al cumplimiento de metas que les comentaba, ¿no? Todo lo referente a la gestión de rendimiento en cuanto a evaluación de desempeño, ¿no? Aplica tanto a 276, 728 CAS y Ley de Servicio Civil, ¿no? Los servidores bajo esos regímenes. Los CAS concursarán, ¿no? Recordad que la Ley 29849 establece temporalidad y eliminación progresiva, ¿no? Esto aplicaba antes, digamos, de esta ley 31131, ¿no? La ley que otorga indeterminación a los CAS, ¿no? Los CAS, como eran contratos temporales, a ellos sí se les obligaba a que concursen, ¿no? Para que puedan transitar al nuevo régimen, ¿no? Hoy en día, ¿no? Dado que existen CAS indeterminados, ¿no? Ya no, digamos, les sería obligatorio a ellos, ¿no? Transitar al nuevo régimen. Entonces los CAS pasarían al primer escenario del 276, ¿no? Y 728, ¿no? Si lo desean, pueden transitar, si no, permanecen en su régimen, ¿no? Entonces, de hecho, esta ley, ¿no? Que otorga indeterminación a los CAS, generaría una especie de desincentivo para que estos puedan transitar el régimen de servicio civil, ¿no? Pero el incentivo quedaría en cuanto a los beneficios, ¿no? Yo soy CAS, ok, soy indeterminado, ¿no? Pero no tengo CTS, no tengo otros beneficios que sí tienen de repente los que están en el régimen de servicio civil, ¿no? Que ahorita les voy a comentar cuáles son los beneficios, ¿no? Entonces, como que por ahí podría ser el incentivo y los CAS se animarían de repente ahí a postular para el nuevo régimen de servicio civil, ¿no? Eso es una parte de lo que constituye la reforma voluntaria.
Características del servicio civil, estructura del mismo, ¿no? Para poder ir conociendo cómo estaba contemplado, ¿no? O cómo ha sido contemplado, ¿no? El servicio civil, ¿no? En el marco de la ley 30.057, ¿no? Esta clasificación la vamos a mencionar aquí y ya lo vamos a detallar más adelante. El nuevo servicio civil, ¿no? Estaría clasificado, tendría la siguiente estructura, ¿no? Funcionarios públicos, ¿no? Siempre hay funcionarios públicos en el Estado, ¿no? Como primer rango, directivos públicos también, ¿no? También existirían servidores de carrera, ¿no? Los cuales pueden estar sujetos a ascenso o progresión, ¿no? Y servidores de actividades complementarias, ¿no? Entonces, esas serían, digamos, las 4 clasificaciones que existen en el régimen de servicio civil, ¿no? En cuanto a estructura, ¿no? Y sin perjuicio que también, ¿no?, se ha regulado la situación de los servidores de confianza, ¿no? Siempre va a haber servidores de confianza en función a un determinado porcentaje, ¿no? En concordancia con lo establecido en la ley marco del empleo público, sería 5% de todos los trabajadores de la entidad, ¿no? Entonces, esa sería la estructura del servicio civil: funcionarios públicos, directivos públicos, ¿no? Servidores civiles de carrera y servidores civiles de actividades complementarias, ¿no? Sin prejuicio de la existencia de servidores de confianza. Otra característica del servicio civil, ¿no? Y con eso ya vamos a aterrizar a la familia de puestos, ¿no? Se refiere al cambio de concepción en la organización de la carrera, ¿no? La carrera estaba enfocada, ¿no?, antes en una noción de puestos y no en personas, ¿no? Del grado de instrucción, por ejemplo, del servidor profesional, técnico, auxiliar en régimen 276, ¿no?, a familia de puestos, ¿no? O sea, pasamos de una concepción del grado de instrucción del servidor, ¿no? O sea, en 276 recordemos que la clasificación del servidor, ¿no?, tenía un enfoque más en cuanto a personas, ¿no? Por cuanto, digamos, se medía, ¿no?, a la clasificación en cuanto al grado de instrucción del servidor, ¿no?, o profesional, o técnico, o auxiliar, ¿no?, en 276. De esa manera se clasificaba. En cambio, en el nuevo régimen, ¿no?, pasamos ahí a una concepción de familia de puestos, ¿no?, enfocada en puestos, ¿no?, que constituye o se denomina familia de puestos al conjunto de puestos con funciones y características similares, ¿no?, en función a la necesidad del Estado, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Todo puesto tiene que obedecer a una necesidad que existe en el área de la entidad pública. Entonces, pasamos de esa concepción de grado de instrucción del servidor, ¿no?, en cuanto a la clasificación, a una familia de puestos. Entonces, este ha sido todo un preámbulo en cuanto a la reforma del servicio civil, sus características, para poder, digamos, aterrizar en el tema que vamos a ver ahora, referente a la familia de puestos, ¿no?, que implica un conjunto de los mismos con determinadas funciones y características similares, ¿no?, en función a la necesidad que la entidad pueda consignar. Dicho esto, ¿no?, ya estaremos entrando en el segundo tema, ¿no?, referente a los puestos y la familia de puestos, ¿no? ¿Qué podemos entender por puesto, no? De repente todos tenemos una noción, ¿no?, en función a lo que quiere decir un puesto o posición, ¿no?, dentro de la entidad, ¿no? Y en la familia de puestos, ¿no? Cuando me hablan de familia, ¿no?, nos hacemos la idea de que es un conjunto, ¿no?, que, digamos, involucra, ¿no?, a la organización de los puestos, ¿no? Vamos a ver cómo ha sido considerado, contemplado estas figuras en el marco de la ley de servicio civil, ¿no?, o el régimen de servicio civil. Entonces, para optimizar la organización de los recursos humanos, ¿no?, o sea, esto ya, digamos, como parte de la reforma, ¿no?, para poder optimizar el sistema organizacional de los ORH, de las entidades públicas, ¿no?, la ley de servicio civil, la ley 30.057, señala que dicha organización debe organizarse en función a puestos, ¿no?, un enfoque basado en puestos, ¿no?, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Pasamos del enfoque de grado de instrucción del servidor a familia de puestos. Entonces, el sistema de puestos, ¿no?, va a pretender definir las funciones y requisitos que deben cumplir cada uno de los servidores civiles para cada puesto, ¿no? Analicemos los grupos de servidores civiles del Estado, entonces, ¿no?
Entonces, lo que vamos a hacer aquí es determinar, ¿no? En función a cada familia de puestos, ¿no? Porque, digamos, existen puestos y familia de puestos, ¿no? Referentes a cada una de las áreas que puedan tener la entidad pública. Entonces, analicemos la familia de puestos en función al grupo de servidores civiles del Estado, ¿no? ¿Qué significa familia de puestos? Como les comentaba, ¿no? Es un conjunto de puestos con funciones, características y propósitos similares que se estructura en niveles definidos, ¿no? En función de menor a mayor complejidad, ¿no? De funciones y responsabilidades desempeñadas por los servidores civiles. A su vez, las familias de puestos están conformadas por uno o más roles que agrupan puestos con mayor afinidad entre sí, ¿no? Con los ejemplos vamos a poder comprender mejor, ¿no? Ordenamiento de los servidores en puestos y familias de puestos, ¿no? El puesto comprende el conjunto de funciones y responsabilidades, ¿no? Que comprenden una posición dentro de ella, ¿no? Así como los requisitos para su adecuado ejercicio. En este contexto van a existir 4 grupos de servidores, ¿no? Funcionarios públicos, directivos, servidores civiles de carrera y actividades complementarias. Vamos a ejemplificar a partir de directivos públicos, ¿no? Porque funcionarios públicos, digamos, tiene otra especie de subclasificación, ¿no? Entonces, en directivos públicos, podemos aquí aplicar los ejemplos, ¿no? Con ellos, con los servidores de carrera y actividades complementarias. Grupo de directivos públicos, ¿no? Familia de puestos, por ejemplo, ¿no? Una de las familias de puestos que existe para los directivos públicos son aquellos que se les denomina dirección institucional, ¿no? Familia de puestos, ¿a qué familia de puestos perteneces tú, directivo? A la dirección institucional. ¿Por qué? ¿No? Porque es en función a lo que se ha establecido aquí, ¿no? En cuanto a las funciones que tienes, agrupa a quienes ejercen funciones de dirección y gerencia organizacional en las entidades públicas. Entonces, a esa familia de puestos pertenezco, ¿no? ¿En qué cargo directivo puedo tener? ¿No? De repente, jefe de recursos humanos, ¿no? Con la ley de servicios, por ejemplo, se convoca un puesto de jefe de recursos humanos, el puesto de jefe de recursos humanos, ¿no? ¿A qué familia de puestos pertenezco? A la dirección institucional también, ¿no? Hay entidades públicas que están, digamos, organizadas o clasificadas en función a gerencias, ¿no? Entonces, el gerente de repente de potencial humano, ¿no? De una entidad pública, ¿a qué familia? Ese es el puesto, ¿no? ¿A qué familia de puestos pertenece? Dirección institucional, ¿no? Porque es un directivo público. Ese es en cuanto al ejemplo de familia de puestos por el grupo de directivos. Para el grupo de servidores civiles de carrera, ¿no? Aquí vamos a observar, ¿no? Varias familias de puestos, ¿no? A los cuales se le atribuyen, ¿no? Ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, la familia de puestos referida a planeamiento y gestión del gasto, ¿no? Asociado a la administración interna de la entidad, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la función de esta familia de puestos, ¿no? Concentra a quienes realizan el planeamiento estratégico y las funciones del ciclo de gasto, ¿no? Planeamiento operativo, gestión presupuestal y financiera, inversiones públicas, compras y contrataciones, contabilidad y tesorería. De repente el puesto aquí es ejecutivo de abastecimiento. Ejecutivo de abastecimiento 1, por ejemplo, ¿no? O de repente especialista de abastecimiento, ¿no? Especialista de abastecimiento, especialista de logística, ¿no? Puede existir un puesto bajo el nuevo régimen que se ha denominado así, que su nomenclatura es así, ¿no? Entonces, ¿a qué familia de puestos pertenece? A planeamiento y gestión del gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, implica o involucra el planeamiento estratégico y las funciones del gasto, ¿no? Planeamiento, gestión presupuestaria, financiera, inversión pública, compras, contrataciones, contabilidad, especialista en contabilidad, ¿no? Ese puesto también, ¿no? Digamos, se encuentra dentro de esta familia de puestos, ¿no? Otra familia de puestos, gestión institucional, ¿no? También asociada a la administración interna de la entidad, ¿no? Reúne a quienes realizan funciones de mejora continua, gestión de recursos humanos, tecnología de la información y comunicación, almacén, distribución, control patrimonial, gestión de la información y del conocimiento de administración y control institucional, ¿no? Todas estas, digamos, son las funciones que involucran a esta familia de puestos en la gestión institucional, ¿no? ¿Qué puestos pueden estar aquí? ¿No? Especialista legal de la ORH de repente, o especialista de la tecnología de la información, ¿no? De repente analista de control patrimonial,
también puede ir aquí, ¿no? Porque obviamente son servidores civiles de carrera, pues, ¿no? Entre otros, ¿no? Asesoramiento, resolución de controversias, ¿no? Incluye a quienes brindan asesoramiento e intervienen en la resolución de controversias, ¿no? Especialista de la Oficina de Asesoría Jurídica, ¿no? O especialista legal de la Oficina de Asesoría Jurídica. Es el puesto que, digamos, vendría a estar aquí, ¿no? Porque, digamos, es un órgano de asesoramiento de la asesoría jurídica de las entidades públicas, ¿no? Resolución de controversias, ¿no? De repente hay un órgano resolutor de la entidad, por ejemplo, en Servir, está el Tribunal de Servicio Civil, entonces aquí podría estar de repente especialista de resolución de controversias, dos, ¿no? O uno, o analista de resolución de controversias, ¿no? Puede estar o pertenece a esta familia de puestos, ¿no? Junto con el especialista legal de oficina de asesoría jurídica, ¿no? De la entidad. Entonces, esos son puestos, ¿no? Que si bien son distintos puestos, porque pertenecen a distintas áreas, pero para efectos de la familia de puestos, ¿no? Forman parte, ¿no? De dicha organización. Formulación e implementación de evaluación de políticas, ¿no? Agrupa aquellos cuyas funciones ejecutan el ciclo de políticas públicas, ¿no? Formulación, implementación y evaluación, ¿no? De repente especialista en políticas públicas, ¿no? Hay un área que de repente ve eso, ¿no? De la entidad, ¿no? Analista, digamos, de política económica, qué sé yo, ¿no? Entonces, todos esos puestos, digamos, también se forman parte de esta familia. Aquí de repente lo vemos un poco más desmenuzado, ¿no? Cuanto a servidores civiles de carrera, familia de puestos, planeamiento y gestión de gasto, referente al planeamiento, presupuesto, compras, ¿no? Son las funciones, ¿no? Y a partir de aquí podemos determinar los puestos, ¿no? Gestión institucional también, tecnología de información, almacén, control de recursos humanos, ¿no? Asesoramiento y resolución de controversias, legal, comunicación de resolución de controversias, prestación y entrega de bienes y servicios, también atención al ciudadano, desarrollo económico, infraestructura, ¿no? Por ejemplo, especialistas de servicios generales puede ir aquí, ¿no? Formulación e implementación de políticas públicas, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Desarrollo económico, investigación o regulación, pueden hacer acá. Y fiscalización y recaudación, ¿no? Fiscalización, inspectoría, recaudación, ¿no? En función de una familia de puestos que de repente ha sido creada por una entidad determinada, ¿no? Por ejemplo, en una municipalidad de repente, o en SUNAFIL, ¿no? Fiscalización y recaudación también, ¿no? Puede haber un puesto que esté involucrado a ello. Ahora veamos el grupo de servidores de actividades complementarias para poder ejemplificar, ¿no? El tema de la familia de puestos, ¿no? Familia de puestos en cuanto a este grupo de servidores, ¿no? Puede consistir, ¿no? En operadores de prestación y entrega de bienes y servicios, operadores de servicios para la gestión institucional, proveedores de soporte y mantenimiento y choferes, ¿no? Entonces, función abarca quienes coadyuvan a la prestación y entrega directa de los bienes y servicios al ciudadano, brindan servicios no exclusivos a la ciudadanía, ejecutan labores vinculadas a servicios para la gestión institucional, proveen soporte y mantenimiento, conducen vehículos, ¿no? Por ejemplo, puesto de chofer, ¿no? De titular de la entidad, ¿no? Puede ser aquí un puesto, junto con de repente el motorizado, ¿no? O el notificador, ¿no? Del servicio de mensajería, ¿no? Entonces, todos esos puestos pueden ser involucrados aquí o pertenecen a esta familia, ¿no? Lo mismo aquí, asistencia y apoyo, ¿no? Quienes agrupan y desempeñan funciones administrativas, secretariales, de apoyo, así como quienes cumplen labores de consejería, mensajería y notificación, ¿no? También aquí lo que les comentaba, ¿no? Y administración interna de implementación de proyectos, ¿no? Concentra a aquellos que cumplen funciones de administración, implementación y seguimiento de proyectos, incluidas la entrega de bienes y la prestación de servicios vinculados a dichas funciones. Entonces aquí también, ¿no? Se ejemplifica en cuanto a los puestos que pueden ser creados en función de esta familia, ¿no? Entonces, esto más que nada, ¿no? Sería una especie de ejemplificación en cuanto a la familia de puestos, ¿no? Que pueden eh, existir en función al grupo de servidores, ¿no? Civiles que puedan haber o que existen, ¿no? En este caso en el servicio civil, ¿no?
Entonces, ese es en cuanto al tema referido a la familia de puestos, ¿no? La familia de puestos, ¿no? En función a la clasificación de servidores civiles, ¿no? Que existen en la administración pública. Ahora vamos a revisar, ¿no? Lo referente a la clasificación de servidores civiles, ¿no? En el marco de la ley de servicio civil, ¿no? Quienes son funcionarios públicos, directivos públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias, ¿no? Para poder abordar esa clasificación de servidores civiles, ¿no? Lo que vamos aquí es diferenciar o distinguir lo referente a servidor público y funcionario público, ¿no? Por un lado tenemos que el servidor público, ¿no? Es aquel ciudadano que presta servicios en entidades de la administración pública, ¿no? Con las formalidades de ley, en jornada legal, ¿no? Sujeto a retribución económica, que en este caso es una remuneración, ¿no? Que va a percibir de manera regular o permanente en periodos regulares, ¿no? Como es lo que se viene aplicando en las entidades públicas, ¿no? De manera mensual. Y funcionario público, ¿no? Que es aquel ciudadano que es elegido por autoridad competente conforme al ordenamiento legal para desempeñar cargos del más alto nivel en los poderes públicos y en los órganos con autonomía, ¿no? Entonces, habría que en principio diferenciar lo que es servidor público y funcionario público, ¿no? Habíamos visto, ¿no? En la primera sesión, ¿no? Cuál era la clasificación general de los servidores públicos, ¿no? En cuanto a los regímenes laborales, ¿no? Habíamos revisado aquí, ¿no? Lo referente al régimen, digamos, primigenio de la ley 11377, ¿no? Del año 50, ¿no? Ahí cómo estaban clasificados o cómo se denominaba, ¿no? La clasificación de los servidores públicos, ¿no? Luego de ello el 276, ¿no? En el año 84, ¿no? Cómo estaban clasificados ahí los servidores públicos, ¿no? Referidos a funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares, ¿no? De esa manera están clasificados. Luego en el 2005, con la ley marco del empleo público, ¿no? Ahí estaban clasificados de la siguiente manera, ¿no? Como funcionarios públicos, empleados de confianza, directivos superiores, servidores ejecutivos y servidores auxiliares, ¿no? Entonces, a partir de aquí, digamos, en el 2005, ¿no? Entendamos que hubo un intento de reforma, ¿no? En este gobierno del año 2005, ¿no? Ocupacional o esta clasificación de servidores públicos, ¿no? A diferencia del 276, aquí ya, digamos, se concebía la figura de los directivos superiores, ¿no? Servidores ejecutivos, ¿no? Servidores auxiliares, ¿no? Los funcionarios públicos siempre han existido, ¿no? Y eso, digamos, se ha considerado, de hecho, o se ha seguido considerando, de hecho, eh, como un grupo de clasificación, ¿no? La tipología del personal establecida en el ámbito del empleo público se explicó sin distinción alguna para los servidores públicos sujetos a la región del 76, así como el 728, ¿no? Y de manera superior a los CAS, ¿no? Porque de hecho también hay CAS directivos, ¿no? Que se contrata por confianza, por ejemplo. Y en el 2013, el grupo de servidores civiles de la ley de servicio civil, ¿no? La ley 30057, ¿no? Y es a lo que vamos a revisar, ¿no? El día de hoy, ¿no? Como les comentaba, cuál es la clasificación de los servidores civiles, ¿no? De acuerdo a la ley de servicio civil, la ley 30057, es el siguiente, ¿no? Funcionarios públicos, ¿no? Directivo público, servidor civil de carrera, ¿no? Y servidores de actividades complementarias, ¿no? Y dentro de ellos puede haber servidores de confianza, ¿no? Que también está regulada esta figura, ¿no? Digamos, en el marco de esta clasificación, ¿no? Ahora habría que diferenciar servidor público de directivo público y también de empleado de confianza, ¿no?
porque nos queda clara de repente la diferencia entre funcionario y servidor civil, ¿no? Funcionario, digamos, obedece a eh, la persona que, digamos, ha sido designada por una autoridad competente, ¿no? En principio, ¿no? Para ocupar un puesto de responsabilidad directiva, ¿no? En cambio, el servidor civil de carrera, ¿no? Realiza funciones que no son de jerarquía en principio, ¿no? Y que éste ingresa a la administración pública por concurso, ¿no? Esa podría ser una definición, una distinción o diferencia de repente básica, ¿no? Que podamos advertir, ¿no? Pero ahora podremos diferenciar. Perdón, se fue la conexión, me parece. No, no sé si se me escucha bien. Ya. Se escucha bien entonces, ¿no? Sí, hubo un tema de conexión. De acuerdo, gracias. Sí, bueno, nos quedamos aquí, ¿no? Menos mal que no, no pasó a mayores. Sí, les comentaba que esta era la estructura de los 76. Los funcionarios ahí, digamos, estaban clasificados en cuanto a niveles, ¿no? Rangos del uno, ¿no? Hasta el número 13, ¿no? Los servidores de carrera estaban subclasificados en profesionales técnicos y auxiliares, ¿no? Entonces, esta clasificación se manejaba, se adoptaba en el 276, ¿no? Que de repente ya nos habíamos acostumbrado, ¿no? A poder, digamos, manejar ese tipo de estructura, ¿no? De seis, ¿no? Pero si migramos, ¿no? A la concepción de la estructura del personal o del servicio civil, ¿no? Tenemos que, digamos, ahora adecuarnos a lo que está vigente, ¿no? Que es la ley 357 en cuanto a la clasificación de los servidores públicos, ¿no? Funcionario público, ¿no? Para efectos de poder definirlo, ¿no? Y ya para distinguirlo, digamos, del grupo de directivos y también del grupo de trabajadores de confianza, ¿no? Adoptemos primero la definición que nos da la ley marco del empleo público, ¿no? Que de hecho también es similar a la definición de funcionario que adopta la ley de servicio civil. Funcionario público para la ley marco del empleo público es aquella persona que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por norma expresa, que representa al Estado o a un sector de la población, desarrollando políticas del Estado o que dirigen organismos o entidades públicas. El funcionario público puede ser de elección popular, directa y universal, ¿no? Confianza o política originaria, ¿no? Por ejemplo, presidente de la República, gobernador regional, alcaldes, ¿no? De nombramiento y remoción regulada, por ejemplo, titulares de organismos públicos técnicos, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Servir, ¿no? Presidente ejecutivo de Servir, ¿no? Presidente ejecutivo de repente el INDECOPI, etcétera, son funcionarios de nombramiento y remoción regulada, ¿no? Y funcionarios de libre nombramiento y remoción, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en el marco de una municipalidad, es el gerente municipal, ¿no? El funcionario de libre designación y remoción, ¿no? Y en gobierno regional es el gerente general, ¿no? El 276 también contemplaba una definición de funcionario, ¿no? Considera ese funcionario ciudadano que es elegido o designado por autoridad competente conforme al ordenamiento legal para desempeñar cargos del más alto nivel en los poderes públicos y organismos con autonomía, ¿no? Los cargos políticos y de confianza son determinados por ley. Una definición que todavía está vigente porque no ha sido derogada,
¿no? Que se pueda, digamos, leer en concordancia con lo que está en este artículo 4, ¿no? Es artículo 4, numeral 1 de la Ley Marco del Empleo Público. Entonces, la condición de funcionario público está dirigida para aquellas personas que ocupan puestos de mayor jerarquía en la entidad, ¿no? Los cuales pueden ser de elección popular, directa universal, de designación o remoción regulada y de libre designación y remoción, ¿no? Esto ha sido también señalado en el informe técnico 1057 de 2017 de Servir, ¿no? Elementos distintivos de un cargo directivo, ¿no? Ahora vemos el puesto de directivo, ¿no? En cuanto al desempeño de cargos de directivos, ¿no? O que implican responsabilidad directiva, ¿no? Es de señalar, ¿no? En primer lugar, que no existe para el ámbito de la carrera administrativa alguna norma que de manera específica los delimite, por lo que sus alcances deben ser definidos a partir de disposiciones generales aplicables, como es el caso de la Ley Marco del Empleo Público. Esta ley define el directivo superior como aquella persona que desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección de un órgano, programa o proyecto, ¿no? La supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de actuación administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de gobierno, ¿no? Así trabaja en manera conjunta con el funcionario, ¿no? Por otro lado, ¿no? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Directivo significa el que tiene facultad o virtud de dirigir, ¿no? Dirigir significa gobernar, regir, dar las reglas para el manejo de una dependencia, empresa o pretensión. Entonces, en síntesis, ¿no? El cargo de directivo involucra, número uno, tener un mando sobre todo o parte del personal de una organización, ¿no? Esto es tener la capacidad y la obligación de dirigir un grupo humano. Siempre un directivo es un líder, ¿no? Que tiene a su cargo un grupo humano, personal, ¿no? Organizado, normado y supervisando el trabajo de sus integrantes, ¿no? Esa es una característica del cargo directivo, ¿no? Dicho poder debe ser formal, esto es estructurado, derivar del hecho de ocupar cargos previstos en los instrumentos de gestión de la entidad, ¿no? Un directivo, por ejemplo, es el jefe de recursos humanos de una entidad, ¿no? O el jefe de la oficina de asesoría jurídica también de una entidad, ¿no? Es un ejemplo claro de directivo, ¿no? Y si lo llevamos a una municipalidad, ¿no? Por ejemplo, el funcionario ahí es el alcalde, ¿no? El funcionario de elección popular. Un funcionario también es el gerente municipal, funcionario de libre extensión y remoción. Y el directivo ahí vendría a ser el jefe de la oficina de recursos humanos o el jefe de la oficina de asesoría jurídica, por ejemplo, ¿no? Para poder, digamos, ejemplificar o graficar estas definiciones, ¿no? Y otra característica del directivo es ejercer la representación de la organización o ejercer la titularidad de una unidad orgánica determinada, ¿no? Y tener capacidad de adoptar o tomar decisiones, ¿no? Esto de acuerdo al informe técnico 718-2015 también de Servir, ¿no? Que emitió opinión también sobre el particular. Ahora la diferencia con los trabajadores de confianza, ¿no? Como parte, digamos, de lo que estamos abordando de manera introductoria para poder aterrizar en lo que ya es la clasificación de los servidores civiles bajo la ley de servicio civil. La ley marco del empleo público establece que el funcionario es aquel que realiza funciones de preeminencia política y que representa al Estado o al sector de la población, desarrolla políticas del Estado y dirige organismos o entidades públicas, ¿no? La clasificación ya la hemos visto, ¿no? En tres: elección popular, remoción regulada o libre nombramiento y remoción, ¿no? Por otro lado, el empleado de confianza, ¿no? El empleado de confianza es aquel que forma parte del entorno del titular de la entidad, ¿no? Como podría ser el caso de determinados asesores, gerentes o incluso personal administrativo, que ingresan sin concurso público de méritos sobre la base del poder discrecional del que goza el titular de la entidad para designar libremente hasta el 5% del total del personal, ¿no? Informe legal 145, Servir, ¿no? También se pronunció sobre el particular. Entonces, ese es el ejemplo de empleo de confianza, ¿no? Un ejemplo puede ser un asesor de la gerencia municipal, ¿no? Es un empleo de confianza que ha sido designado por el gerente, ¿no? Entonces, para poder graficar todo este grupo o clasificación, podemos tener aquí el siguiente ejemplo, ¿no? Una municipalidad, para que, digamos, el ejemplo sea sencillo, ¿no? El funcionario sería el alcalde, funcionario de elección popular. El funcionario de libre designación y remoción sería el gerente municipal, ¿no? El directivo sería el jefe de recursos humanos, el jefe de seguridad jurídica de repente, o el jefe de la oficina de administración también. El empleado de confianza sería el asesor de
de repente del despacho del alcalde o al asesor de la gerencia municipal, ¿no? Sería el empleo de confianza, ha sido designado, digamos, como tal, ¿no? Y los servidores de carrera, de repente el servidor de carrera sería el especialista legal de la oficina de asesoría jurídica, de repente. Y la actividad complementaria sería de repente el chofer del alcalde, ¿no? Entonces, más o menos para poder graficar, ¿no? Esta clasificación en cuanto al ejemplo de los puestos también, ¿no? En el marco del régimen de la ley de servicio civil, ¿no? Clasificación de servidores civiles. Entonces, ya habiendo desarrollado, ¿no? El tema de la parte introductoria, más allá de la noción del funcionario directivo y servidor de carrera, ¿no? Pasemos a la condición del servidor público también, ¿no? Servidor público en el marco de la ley 28275, ¿no? Que es el marco del empleo público, lo clasificaba en directivo superior, ejecutivo, especialista de apoyo, ¿no? Ahí, digamos, los diferenciados, esa es la clasificación. Cuando hablamos de servidor público, ¿no? Nos referimos a directivo superior, ejecutivo, especialista y de apoyo. Directivo público, directivo superior, bueno, está contemplado dentro de esta figura. En la ley de servicio civil, digamos, el directivo público, ¿no? Constituye un rango a mayor al servidor de carrera, ¿no? Pero aquí, digamos, para efectos del ley con el empleo público, lo involucraba dentro de esta concepción. El ejecutivo, ¿no? El que desarrolla funciones administrativas, ¿no? Tiene ese poder al ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, de la fe pública, asesoría legal, supervisión, fiscalización, auditoría, y en general aquellas que requieren la garantía de la actuación administrativa objetiva, imparcial e independiente de las personas, ¿no? Conforme a un grupo ocupacional. El especialista, el que desempeña labores de ejecución de servicios públicos, no ejerce función administrativa, conforme a un grupo ocupacional. Y el de apoyo, el que desarrolla labores auxiliares de apoyo complemento, conforme a un grupo ocupacional. El de apoyo aquí vendría a ser el de actividades complementarias, ¿no? Bajo la clasificación de la ley de servicio civil, ¿no? Entonces, esta era la concepción o la noción de servidor público que regulaba la ley 28175, que es la ley de marco del empleo público, ¿no? En el artículo 4, numeral 3, ¿no? Pero la clasificación que prima el día de hoy, ¿no? Es la clasificación de la ley de servicio civil, ¿no? En cuanto a los servidores de carrera, ¿no? Esta clasificación la podemos seguir adoptando, ¿no? Para, digamos, los 276, 728 y los CAS, ¿no? Porque ellos no están dentro del nuevo régimen. La clasificación de la ley de servicio civil es así, digamos, obedece a los servidores bajo este régimen de servicio civil, ojo, ¿no? Por eso es que esta parte de aquí no ha sido derogada tácitamente, o no se podría considerar que ha sido derogada tácitamente esta clasificación, ¿no? Ahora, si estamos en un escenario de que todos los servidores civiles han transitado o han migrado, ¿no? A la ley de servicio civil, o sea, no, en otras palabras, no queda ningún servidor 76, ningún servidor 728, ningún servidor CAS, todos son ley 30057, ¿no? El régimen de la ley de servicio civil, entonces ahí sí podríamos advertir que esta disposición o este artículo 4 ha sido derogado tácitamente. Pero en tanto existan servidores 276, 728 y CAS, esta clasificación de servidor público se va a aplicar para ellos, ¿no? Y la clasificación de la ley de servicio civil se aplica únicamente para servidores bajo el nuevo régimen, ¿no? Y el reglamento de la carrera administrativa también regulaba, ¿no? En su artículo tercero, la definición de servidor público, ¿no? A grosso modo, ¿no? Que es una clasificación o una definición que aplica únicamente a los 276, ¿no? Y que se puede concordar con este artículo 4, ¿no? De la ley marco del empleo público, ¿no? El artículo 3 aquí decía que el servicio público, ¿no? Es el ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades del Estado con nombramiento, contrato de autoridad competente con las formalidades de ley, ¿no? En jornada legal y sujeto a remuneración permanente en periodos regulares, ¿no? Hace carrera, ha sido nombrado y por tanto tiene derecho a la estabilidad laboral y determinada de acuerdo a la ley. En la concepción que manejaba el 276 en cuanto a servidor público. Todo aquel que desempeña función pública en una entidad de la Administración Independiente del Régimen Laboral, vínculo contractual, ¿no? Inclusive aquellos referidos a cargos de confianza, es posible ser considerado empleado público y por tanto sujeto de prohibición de doble percepción, ¿no? Siempre y cuando en dicha relación se presentan los siguientes elementos: prestación de servicios personales, subordinación o remuneración. Informe técnico vinculante 509-2010. El servidor público abarca a todo funcionario o servidor que ejerza función pública en alguna entidad del Estado, independientemente del régimen laboral o contractual de cualquier naturaleza que pueda mantener con entidades
u organismos de la administración pública, ¿no? Esto es el informe técnico 1057-2017 de Servir también, ¿no? Se pronunció también sobre la condición de servicio público la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Entonces, ya habiendo desarrollado, ¿no?, esta parte de la concepción de servidores públicos, ¿no?, pasemos a detallar un poco lo que es la clasificación de los servidores civiles bajo el nuevo régimen, ¿no? Ya lo habíamos visto a modo de mención, ¿no?, pero aquí lo vamos a detallar un poco más, ¿no? Y con esto ya vamos a cerrar esta sesión número 4, ¿no? Recordemos que la ley marco del empleo público, ¿no?, que es la ley 28175, ¿no?, contemplaba esta clasificación: funcionario público, empleado de confianza, servidor público, que a su vez es un directivo público, o ejecutivo, o especialista de apoyo. Esa era la clasificación del servidor, la clasificación, ¿no?, del grupo de servidores o del empleo público, ¿no?, de esta ley, que aplica, como les comentaba, 276, 728 y CAS, ¿no? Ahora, con la reforma, ¿no?, esta clasificación se concibe, ¿no?, de la siguiente manera en el marco del régimen de servicio civil, ¿no?, regulado por la ley 30057, ¿no? Régimen de servicio civil: funcionario público, ¿no?, de su clasificación, directivo público ahora está acá, antes estaba contemplado dentro de la figura de servidor público, ahora, digamos, se considera aquí servidor civil de carrera, servidor civil de actividades complementarias, ¿no? Entonces, y los servidores de confianza, ¿no?, que pueden ser servidor de confianza de directivo público, de carrera o actividades complementarias, ¿no? Podemos designar como tales, ¿no?, dentro de este grupo. Servidor de confianza, obviamente, obedece también al mismo porcentaje que era para el empleo con empleo público, que era 5% de todos los servidores que se encuentran en la entidad. Entonces, esta es la clasificación, ¿no?, de servidores civiles en el marco del régimen de la ley de servicio civil: funcionario público, directivo público, servidor civil de carrera y servidores de actividades complementarias, ¿no? Veamos primero la clasificación de los funcionarios públicos, ¿no? Funcionario público bajo el marco de la ley de servicio civil, ¿no? Definición: ¿cómo definía o cómo define la ley de servicio civil al funcionario, ¿no? Es aquel que ejerce atribuciones políticas, ¿no?, normativas y administrativas, ¿no? Es la noción de funcionario público. La facultad de diseñar y aprobar políticas y normas o reglas de carácter general, también, ¿no? Realizar actos de dirección y de gestión interna, ¿no? Son, digamos, lo que caracteriza a un funcionario público en el marco de esta clasificación bajo régimen de servicio civil, ¿no? Número 1, atribución de carácter político, normativo, administrativo. Cuenta con la facultad de poder diseñar y aprobar políticas o normas o reglas de carácter general y realizar actos de dirección y de gestión interna, ¿no? Clasificación, ¿no? ¿Cómo se clasifican a su vez los funcionarios públicos, ¿no? Los funcionarios públicos se clasifican bajo estos tres, digamos, tipos de funcionarios, ¿no?, que ya lo habíamos visto también en la ley del empleo público. Aquí también adoptan la misma clasificación, ¿no? Funcionario público de elección popular y directa universal, ¿no? Funcionario público de designación o remoción regulada, aquí le cambian un poco la terminología, ¿no? Y funcionario público de libre designación y remoción. Estas son las figuras o los tipos, mejor dicho, de funcionarios públicos, ¿no? Elección popular, remoción regulada y libre designación y remoción. Requisitos regulados por normas con rango de ley, así como definidos por la ley de servicio civil, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser funcionario público? Tener la nacionalidad peruana, no tener hábiles los derechos civiles, no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública o para contratar con el Estado, ¿no? No tener condena por delito doloso, ¿no?, es decir, por sentencia judicial, y no tener otro impedimento legal establecido por norma expresa de alcance general, ¿no? Entonces, esos son los requisitos básicos para poder aspirar a ser funcionario público, ¿no? Ahora veamos, ¿no?, en cuanto a la clasificación, en qué consiste el funcionario público de elección popular, designación o remoción regular y libre designación, ¿no? Que eso sí ha sido regulado expresamente por la ley de servicio civil, ¿no?
Funcionario público de elección popular, directa y universal, ¿no? Todos ya conocemos de repente, o nos hacemos idea de esta figura, ¿no? Pero la ley de servicio civil, en el artículo 52, lo ha definido de la siguiente manera, ¿no? ¿Quién es funcionario público de elección popular, directa y universal? ¿No? Es aquel que ha sido elegido mediante elección popular, ¿no? Las elecciones, proceso, digamos, de elecciones, ¿no? Directo y universal como consecuencia de un proceso electoral conducido por la autoridad competente para tal fin. ¿Quién es la autoridad competente ahí? Es la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, el ingreso, permanencia y término de su función están regulados por la Constitución Política del Perú y las leyes de la materia, ¿no? Por ejemplo, la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, etc. ¿Quiénes son estos funcionarios de elección popular, directa y universal? La norma, en este caso el artículo 52, literal A de la Ley de Servicio Civil, hace señalar expresamente que son los siguientes: presidente de la República, vicepresidentes de la República, congresistas de la República y del Parlamento Andino, ¿no? Presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales, ¿no? Alcaldes, tenientes alcaldes y regidores, ¿no? Entonces, estos son los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal que ha sido contemplado por la Ley de Servicio Civil en su artículo 52, literal A. Funcionarios públicos de designación o remoción regulada. Son aquellos, dice la norma, cuyos requisitos, proceso de acceso, periodo de vigencia o causales de remoción están regulados por norma especial con rango de ley, ¿no? En este caso, digamos, a diferencia de, mejor dicho, a similitud de lo que está para los funcionarios de elección popular, por ejemplo, el presidente de la República, todos conocemos cuál es su periodo, ¿no?, de mandato, son 5 años, ¿no? Los alcaldes 4 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí podemos concluir que el funcionario de elección popular y directo universal está sujeto a un periodo, ¿no?, en cuanto al desempeño de funciones, ¿no? Tienen tienen un periodo de duración para el ejercicio de las funciones, ¿no? El funcionario público de elección popular. El funcionario público de designación o remoción regulada también, ¿no? Aquí dice, es aquellos cuyos requisitos, proceso de acceso, periodo de vigencia, ¿no?, o causales de remoción están regulados por norma especial con rango de ley, ¿no? ¿Quiénes son estos funcionarios? Me dice, de designación y remoción regulada, ¿no? Son, número uno, magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Obviamente porque tienen un mandato, defensor del pueblo y defensor adjunto, el Contralor General de la República también, y vicecontralor, presidentes y miembros del Jurado Nacional de Elecciones, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, ¿no? Director general y miembros del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, titulares adjuntos, presidentes y miembros de órganos colegiados de los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? ¿Cuáles son los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? El jurado, ¿no? Tribunal Constitucional, ¿no?, etcétera. Titulares adjuntos y miembros de órganos colegiados de entidades que cuenten con disposición expresa sobre la designación de funcionarios, ¿no? Los jueces que integren el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial también, ¿no?, son funcionarios de remoción regulada. El fiscal de la Nación, el Ministerio Público, presidente de la Corte Suprema, ¿no?, rectores y vicerrectores de universidades públicas también tienen un periodo de vigencia, ¿no? Titulares, adjuntos, presidente y miembros del Consejo Directivo de organismos técnicos especializados y reguladores y tribunales administrativos, por ejemplo, Servir, ¿no? Su presidente ejecutivo tiene una vigencia también, ¿no?, en cuanto a la duración del ejercicio de sus funciones. Los gobernadores también, ¿no? Y aquellos señalados por norma con rango de ley, siempre que cumplan con lo dispuesto en el artículo 53 y 54 de la presente ley, es decir, los requisitos para ser funcionario. Y por último, o sea, dentro de esta clasificación de funcionarios públicos, tenemos a los funcionarios públicos de libre designación y remoción, ¿no? Estos, a diferencia de los otros anteriores, no cuentan con un periodo de vigencia regulado, es decir, no está contemplado en ninguna norma que diga dura 2 años o dura de repente 4 años, ¿no? Simplemente está sujeto a la libre discrecionalidad de la autoridad que lo designó. La norma lo define así: es aquel cuyo acceso al servicio civil se realiza por libre decisión del funcionario público que lo designa, basada en la confianza para realizar funciones de naturaleza política, normativa o administrativa.
¿Quiénes son los funcionarios públicos de libre designación o remoción? Los ministros de Estado, ¿no? Que paran cambiando, ¿no? Los viceministros también. Los secretarios generales de ministerios, secretario general del despacho presidencial y aquellos que por ley expresa tengan igual jerarquía, ¿no? Son funcionarios de libre designación o remoción, ¿no? En cualquier momento, digamos, se les puede retirar la confianza, ¿no? Y pueden cambiar de secretario general en un ministerio, por ejemplo. Titulares adjuntos, ¿no? Titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de libre designación o remoción también, ¿no? El gerente general del gobierno regional, ¿no? También es un funcionario de libre designación y remoción, y el gerente municipal, ¿no? En el marco de los gobiernos locales, ¿no? También son, el gerente municipal también es un funcionario de libre designación y remoción. Es el único funcionario para efectos de la ley de servicio civil, ¿no? En dicho nivel de gobierno, ¿no? Entonces, esta es la clasificación que adopta la ley de servicio civil en cuanto a funcionarios públicos. Ahora, en cuanto a directivos, ¿no? Públicos, de acuerdo a la ley civil, ¿no? Lo define como aquellos cuyas funciones de organización, dirección o toma de decisiones sobre los recursos a su cargo, digamos, son las que desempeñan, ¿no? Vela por el logro de los objetivos asignados, ¿no? Supervisa el logro de metas de los servidores civiles bajo su responsabilidad, ¿no? Es una definición que de hecho se asemeja a lo que ya habíamos venido viendo, ¿no? En cuanto a la definición o noción de directivo, ¿no? Es aquel que maneja un grupo humano, ¿no? Que es un líder, ¿no? Que tiene a su cargo personal, ¿no? Y que, digamos, vela por el logro de los objetivos asignados a dicho personal y al área en general, ¿no? Y también que va a supervisar el cumplimiento de las metas, ¿no? Cómo es la incorporación de este directivo a la entidad, ¿no? Por concurso público de méritos, incluyendo la evaluación de competencias, ¿no? Confianza, puede ingresar también por confianza, ¿no? Cumpliendo el tope del 20% de directivos públicos de la entidad, ¿no? Y contratación de directivos, ¿no? Se tiene que observar ahí el cumplimiento del perfil, ¿no? Definido por servir en el manual de puestos tipo, ¿no? En el MPT. Periodo de 3 años renovables, ¿no? El directivo puede ocupar los 3 años que son renovables, ¿no? Sujetos a periodo de prueba también, ¿no? Y se realiza los procesos de selección para los directivos. Servidor civil de carrera, ¿no? Es aquel servidor que realiza actividades directamente vinculadas al cumplimiento de funciones sustantivas y de administración interna de una entidad pública, ¿no? Servidor civil de carrera, lo que les comentaba en el ejemplo, ¿no? Puede ser un especialista, analista, ¿no? Legal, analista técnico, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo se incorporan los servidores civiles de carrera a la entidad, ¿no? Por concurso público de méritos también, ¿no? Siendo contrataciones de plazo indeterminado, ¿no? Pueden haber servidores civiles de confianza, ¿no? Siempre que se encuentren dentro del tope de 5%, ¿no? Los beneficios de estos servidores civiles de carrera, ¿cuáles son? Participa en concurso público de méritos transversal, ¿no? Progresión, se permite su reingreso al servicio civil hasta 2 años posterior a su renuncia, ¿no? Si renuncia, obviamente tiene la posibilidad de poder reingresar dentro de los 2 años, ¿no? Y pueden acceder a la capacitación profesional y laboral, ¿no? Capacitación de formación laboral, ¿no? Son diplomados, cursos, capacitación de formación profesional, son maestrías, doctorados, ¿no? Entonces son los beneficios que la norma contempla para los servidores civiles de carrera y que son financiados por la propia entidad. Y finalmente el grupo de servidores de actividades complementarias, ¿no? Cuya definición es aquel grupo que realiza funciones de soporte, complemento, ¿no? De carácter manual, operativo, respecto a las funciones sustantivas y de administración interna, ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba, el notificador, el chofer, ¿no? Etcétera, ¿no? La mensajería, etcétera. ¿Cómo se incorporan ellos? Por concurso público de méritos también, ¿no? También este grupo de servidores pueden ser contratados pues, por confianza, ¿no? Siempre que se encuentren dentro del tope del 5% de la totalidad de servidores de la entidad, ¿no? Y su modalidad de contratación es a plazo indeterminado, ¿no? Y también puede ser a plazo fijo, ¿no? Sujeto a periodo de prueba, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la noción de servidores de actividades complementarias, ¿no? En cuanto a sus características, y con eso estaríamos terminando, ¿no? Este último tema de la clasificación de los servidores civiles, es decir, funcionarios, directivos públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias, ¿no? Ya lo habíamos graficado hace un momento un ejemplo con ellos cuando tocamos el tema de la familia de puestos, ¿no?
Y ahora habíamos desarrollado en esta parte, ¿no? Cuál era su tratamiento, ¿no? Un poco más al detalle en cuanto a su definición, ¿no? Quiénes conformaban, o si había una subclasificación, como el caso de funcionarios, ¿no? Cómo es su incorporación, ¿no? Qué beneficios tenían, ¿no? Y, digamos, cómo está estructurado esta clasificación de servidores civiles en el marco de la ley 3057. Entonces, esta clasificación, como les comentaba, termina con la figura de los servidores de actividades complementarias, ¿no? Que estaba comentando en su momento, ¿no? Y con eso estaríamos finalizando, ¿no? El tema, digamos, de la clasificación de los servidores públicos, ¿no? Entonces, con esto, digamos, nos quedan unos 5 minutos, ¿no? Mínimo para poder resolver cualquier consulta que ustedes tengan, ¿no? Referente a la sesión del día de hoy, ¿no? Y podamos ver aquí, ¿no? Sobre alguna duda que quedó, ¿no? Alguna consulta referente a la sesión del día de hoy. Quedo atento entonces al chat para poder leerlos y poder ver las consultas que puedan plantear. Alguna consulta, duda que tengan sobre el tema que hemos visto. Recordemos que este era, digamos, el punto número 4 del módulo 2, ¿no? En cuanto a las sesiones que estábamos viendo, ¿no? Clasificación de servidores, ¿no? En el punto número 5 vamos a revisar el tema del proceso de incorporación al servicio civil, ¿no? La selección del personal, ¿no? Sobre ellos, ¿no? Cómo son los concursos públicos, ¿no? Las directivas que han salido, ¿no? Que regulan esta parte, ¿no? Vamos a tener una sesión para poder un poco ver a profundidad, ¿no? Este tema del proceso de incorporación o proceso de selección, ¿no? De los servidores civiles bajo el nuevo régimen, ¿no? De hecho, entonces son directivos, ¿no? De cada carrera y también servidores de actividades complementarias, ¿no? Cómo es su proceso de selección bajo el régimen de la ley de servicio civil. El punto 6 la vinculación, ¿no? Cómo se vinculan ellos, ¿no? Cuál es la modalidad, ¿no? De vinculación en la entidad, ¿no? En el 7 la inducción, ¿no? ¿Qué involucra o qué implica la inducción, ¿no? Y en la parte número 8 el periodo de prueba, ¿no? Que lo vamos a ver a profundidad y de repente comparando también con los otros regímenes laborales para poder, digamos, tener un poco claro, ¿no? Cuál era la diferencia con ellos, ¿no? Con esos regímenes y cómo ahora se va a aplicar o se van a aplicar estas figuras. Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, ¿no? Sigo atento al chat para poder, digamos, absorber cualquier consulta que puedan tener sobre este tema que hemos visto, ¿no? Clasificación de servidores, ¿no? Familia de puestos, ¿no? Y o algún punto acerca de la reforma que hemos visto como parte introductoria de esta sesión del día de hoy. Los pocos minutos que nos quedan, ¿no? Pueden formular alguna consulta o duda que puedan tener. A ver, por mi parte, todo claro, don, gracias. Gracias, Jorge, sí. ¿Alguna otra comentario o consulta que puedan tener, ¿no? Si es que hay algo adicional o algo un poco más a detallar.
Bien, entonces, si todo ha estado claro el día de hoy, ¿no? En cuanto a los temas que hemos abordado en la sesión, entonces estaremos cerrando ahí, ¿no? Ya nos estaremos viendo en la siguiente semana para abordar la sesión número 5, ¿no? Referido al tema que les había comentado, ¿no? Proceso de incorporación al servicio civil, un nuevo régimen, ¿no? Y selección de personal. Entonces, eso sería todo en cuanto a la sesión número 4 del día de hoy, ¿no? Gracias más bien por su atención, ¿no? Y ya nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿no? Dejo a cargo a la coordinadora para que pueda darle las últimas palabras. Gracias, buenas noches.